Entonces, el hombro doloroso, como su nombre lo dice, es una patología dolorosa, ¿verdad? Que se produce en la región del hombro, en donde nosotros tenemos aquí, en la anatomía del hombro, tenemos esta estructura que están aquí, estos relieves óseos, que esto es la escápula, este es el húmero, esto es la cabeza humeral, esto es la cavidad glenoidea, esto es la apófisis coracoides, la clavícula y el acromion. Entonces, muchas patologías que se suelen producir en el hombro, las causas se encuentran en esta región, ya sea una causa ósea, de algún hueso, de algún ligamento o de algún tendón, de algún músculo, puede ser la cápsula articular, puede ser una artrosis de hombro, puede ser una artritis de hombro. Y también hay patologías que se producen lejos del hombro, se producen lejos del hombro, pero el dolor solamente irradia hacia el hombro. Solo tenemos estos tejidos blandos en el hombro, que son vendrían a ser los músculos, los tendones. Ustedes saben que en el hombro encontramos el músculo deltoides, el pectoral mayor, el manguito de los rotador, que son aquel músculo formado por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Y también tenemos nosotros la cápsula articular, los ligamentos glenohumerales, los ligamentos coracomerales, esos vendrían a ser tejidos blandos. El manguito rotador funciona como depresor de la cabeza del húmero en el momento que el músculo deltoide se abduce. O sea, cuando nosotros realizamos el movimiento de apertura acá del brazo, esos músculos del manguito rotador que se encuentran aquí se encargan de estabilizar el movimiento del hombro. O sea, se encargan de estabilizar esta cabeza del húmero. ¿Para qué? Para que esta cabeza del húmero no se luxe, para que no salga de su lugar. Cuando estos músculos del manguito rotador se encuentran inflamados, ya sea por una tendinitis, por una tendinosis o por una calcificación ahí de esos tendones, muchas veces la depresión o la presión de esa cabeza del húmero se vuelve ineficaz. ¿Por qué? Porque estos músculos se encuentran alterados. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se entiende, profe. ¿Se entiende Yo, bien? sí. Luego tenemos acá la evaluación del paciente con un hombro doloroso, o sea, donde viene un paciente diciendo o refiriendo que le duele el hombro. En primer lugar, se hace una anamnesis, que vendría a ser una evaluación global del paciente. Enfermedades. Preguntarle al paciente si tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo, una patología cardíaca, una patología pulmonar, una artrosis cervical. Preguntarle qué actividad él realiza en su trabajo. ¿Cuáles son aquellas actividades que realiza este paciente en el trabajo? Sobre todo, si el paciente es pintor, va a sobrecargar el hombro. Si el paciente, por ejemplo, es albañil, va a sobrecargar el hombro. Si el paciente, por ejemplo, es un entrenador, un preparador físico, va a sobrecargar el hombro. Un personal trainer va a sobrecargar el hombro. Un jugador de tenis, un jugador de vóley, van a sobrecargar el hombro. Entonces, estos pacientes, evidentemente, por esos movimientos que realizan en el hombro, van a ser más propensos a sufrir esta patología. Luego tenemos acá los traumatismos. Traumatismo se refiere si el paciente sufrió algún tipo de traumatismo a nivel del hombro, un golpe, una caída. Ustedes saben que hay dos tipos de traumatismo, el traumatismo directo y el traumatismo indirecto. El traumatismo directo es cuando alguien viene y te golpea directamente en el hombro.
Y el traumatismo indirecto es cuando el paciente se cae desde su propia altura y el hombro apoya contra el suelo. Preguntarle también algo muy importante, la característica del dolor. El dolor es lo más importante en una evaluación del paciente. Sobre todo saber la localización. Nosotros tenemos que saber la localización exacta en donde se encuentra el dolor del hombro. Porque esto es todo el hombro. Al paciente le puede doler solamente en esta región que está acá. Y nosotros ponemos dolor de hombro. No, hay que poner bien en la cara anterior o antero-interna del hombro el paciente refiere dolor. Entonces aquí, tratar de discriminar o reconocer ese punto doloroso. El inicio. ¿Cuándo le inició el dolor? ¿Se hace una semana, un mes, días? La duración, si el dolor es constante, es permanente y no cede, ya sea con medicamentos ni con reposo. Los síntomas primarios de una patología del hombro doloroso son, en primer lugar, el dolor. ¿Y ustedes se acuerdan cómo nosotros podemos saber la intensidad del dolor? ¿Cómo nosotros podemos saber cuánto le duele al paciente? ¿Eh? Por los movimientos, profe, puede ser. Pero ¿cómo vos le vas a decir, cómo el paciente, o cómo vos vas a saber cuánto dolor siente el paciente? Si le duele mucho, menos, poco. ¿Cómo? Palpándolo. Ah, Vamos a palpar, exactamente. Pero ¿cómo yo voy a saber cuánto dolor tiene? Por su gesto. mm, Vamos a ver nosotros gracias a una escala que se llama escala del dolor, que es una intensidad del 0 al 10. Una intensidad del 0 a 10. Nosotros le preguntamos al paciente, de 10, ¿cuánto dolor vos sentís? Y él te va a decir 2, 3, 4, 5. De 6 para arriba ya es dolor ya intenso. Entonces nosotros así vamos a ver la intensidad del dolor gracias a esa escala. Evidentemente eso va a producir debilidad de los músculos, el deltoides, los músculos del manguito rotador se van a encontrar débiles, restricción del movimiento, o sea, el paciente no va a poder llevar el brazo hacia arriba, no va a poder llevar el brazo hacia atrás, no se va a poder prender el botón de la camisa, no se va a poder cepillar los dientes, no va a poder llevar la mano a la boca, no se va a poder peinar, no se va a poder bañar o enjabonar. Y descartar dolor referido cervical. ¿Qué es lo que quiere decir descartar dolor referido cervical? ¿Qué entienden ustedes por eso? Descartar dolor referido cervical. ¿Qué es eso? ¿Qué entienden por eso, chicos? descartar que tiene dolor en la columna, profe. Exactamente. Ahí en Descartar la región zona cervical. cervical, aquí en la columna, la parte de Exacto. arriba. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen patologías a nivel cervical, una artrosis cervical, y el dolor simplemente de la región cervical que está aquí irradia hacia el hombro. O sea, el paciente no le duele la región cervical, sino le duele el hombro. Pero si nosotros tratamos el hombro, ¿qué va a pasar? El dolor va a volver nuevamente, porque el problema no está aquí, está en la región cervical. Por eso es muy importante realizar una buena evaluación del paciente y sobre todo tener en cuenta ese dolor referido. Ese dolor referido también puede venir del corazón. Puede ser que el paciente tenga una patología cardíaca y el dolor irradia hacia el hombro izquierdo. O sea, a él le duele el hombro, vos tratás su hombro, pero el problema está en el corazón. O también puede ser que el paciente tenga un problema a nivel pulmonar. Por ejemplo, el pulmón tiene una capa que se llama pleura. Y esa capa cuando se inflama se llama pleuritis.
Entonces puede ser que el paciente tenga esa pleuritis, el dolor irradia hacia el hombro. A eso se llama dolor referido. Examen físico. Comparar ambos hombros. Nosotros debemos comparar ambos hombros, tanto el hombro sano como el hombro enfermo. Inspección, observar si hay algún tipo de deformidad en la clavícula, en el acromión, en la cabeza del húmero, si hay un signo de atrofia muscular, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo el músculo deltoides. Cuando hay un déficit neurológico, un problema de un nervio o del nervio que le inerva al deltoide, se llama nervio circunflejo axilar. Muchas veces, eh, cuando se produce una lesión de ese nervio, el músculo deltoide se atrofia. Palpación, debemos palpar la articulación externo-costoclavicular, la clavícula, la articulación acromioclavicular, palpar todo lo que es el hombro. ¿Y para qué vamos a palpar? Sobre todo para buscar el punto gatillo o punto doloroso. Nunca se olviden eso, donde el paciente ustedes le palpan y en donde el paciente siente mayor dolor a esa palpación fuerte. Debemos comprimir el hombro nosotros. Y donde más dolor siente, ese es su punto gatillo doloroso. Y ahí se encuentra el problema. Observar o evaluar el rango articular, rangos activos en abducción, rotación interna, externa, flexión, extensión. O sea, pedirle al paciente que realice todos los movimientos que puede realizar la articulación del hombro. Profe, Sí, ahí lo que ya empieza a evaluar ya qué grado de movimiento hace eso el paciente, ¿verdad? podemos utilizar el goniómetro. Muy bien, podemos utilizar el goniómetro, evaluar el rango articular, podemos evaluar la fuerza, podemos evaluar la fuerza articular también, podemos evaluar los movimientos activos del paciente, donde se le pide al paciente que, por ejemplo, levante el brazo hacia adelante, que lleve el brazo hacia arriba, y así sucesivamente. Exactamente, todo esto ya se evalúa en el rango articular, todo lo que vendría a ser movimiento. Profe, y en cuanto al punto de palpación, profe, Sí, si es que vos no estás encontrando, es muy probable que esté irradiando normal dolor en el lugar. puede puede ser que irradie o puede ser que no duela tanto. Por eso hay que evaluar, hay pruebas que Porque, se utilizan mm, para evaluarle, por ejemplo, al músculo. Vamos a suponer que nosotros sospechamos que el paciente tiene un problema del manguito rotador, de los músculos del manguito rotador. Entonces hay pruebas para sí, evaluar esos músculos del manguito rotador. Y si en esa prueba no te sale positivo, entonces lo más seguro que el dolor irradia de la región cervical. sí, ¿Está? ah, profe, Ok. Luego tenemos acá. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta y nunca se olviden esto, que cuando nosotros tenemos alguna patología del hombro, generalmente esa patología va acompañada de una patología de la escápula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros movemos el hombro, la escápula también se mueve. Y hay, por sí, ejemplo, patología en el hombro, las tendinitis que se producen en el hombro, generalmente se producen por una debilidad o alteración de la escápula. Entonces, a la par que se trata el hombro, también hay que tratar la escápula. Este, por ejemplo, es el movimiento de flexión, que es de 180 grados, extensión. Y estas son dos maniobras o dos pruebas muy simples y muy importantes que se le puede realizar al paciente en su primera evaluación. Esto se llama la prueba de rotación externa, la prueba de rotación interna, donde se le pide al paciente, por ejemplo, que con el brazo izquierdo se toque la escápula derecha, así, tras nuca, por detrás de la espalda, así. Los pacientes que tienen patología de restricción o dolor del hombro no van a poder tocarse acá. Entonces eso te indica de que algo no está bien en el hombro. Y lo mismo aquí, pedirle al paciente que dirija el hombro hacia atrás y trate de tocarse la escápula. Y esta maniobra también, si es que el paciente tiene alguna patología en el hombro, va a producir algún tipo de alteración.
Evaluación de la fuerza muscular. La fuerza muscular se evalúa gracias a una escala que se llama escala de Adam, de Daniels. Es una escala donde nosotros evaluamos la fuerza en 5 grados. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. El grado 5 aquella, eh, es aquella fuerza excelente. O sea, la mejor fuerza es el grado 5 y la peor es el grado 1 y el grado 0. Y esas son pruebas específicas que se utilizan para evaluar la fuerza muscular. Por ejemplo, es una prueba muy simple que se llama la maniobra de Hop o de Job. Esta prueba se utiliza para evaluar el músculo supraespinoso, que es un músculo del manguito rotador, donde se le pide al paciente que se encuentre parado con los pulgares mirando hacia abajo, como ven aquí, y se le pide al paciente que dirija el brazo o que eleve el brazo hacia arriba. Y nosotros nos oponemos a ese movimiento, hacemos una resistencia hacia abajo. Y si al paciente al realizar este movimiento y nosotros le hacemos la resistencia, él siente dolor en el hombro, lo más seguro que el supraespinoso, este músculo, tenga una tendinitis, por ejemplo. Tiene que doler para que sea positivo. Esta es la maniobra de Pei, que sirve para evaluar el músculo, la rotación externa y la rotación interna del hombro. Lo que nosotros debemos saber acá es cuáles son los músculos que realizan la rotación externa y cuáles son los músculos que realizan la rotación interna. La rotación externa lo realizan estos dos músculos que están aquí, el infraespinoso y el redondo menor. Y la rotación interna, el músculo subescapular, donde se le pide al paciente que se encuentre parado con los codos en flexión de 90 grados, ¿ven? Y se le pide que dirija el antebrazo hacia afuera, que abra el antebrazo hacia afuera, eso es rotación externa. Y si nosotros nos ponemos al movimiento y al hacer ese movimiento el paciente refiere dolor en el hombro, entonces es positivo. Rotación externa, puede ser que tenga lesionado el infraespinoso o el redondo menor. Y si le pedimos al paciente que dirija el antebrazo hacia adentro, eso es rotación interna. Y ahí si el paciente, si sale positivo, entonces el paciente tiene una lesión del músculo subescapular. Esta es otra prueba que se utiliza para evaluar el músculo subescapular, en donde, como ven aquí, en esta posición, que está acá, se le coloca al paciente en esta posición y se le pide que despegue la mano hacia afuera. Y nosotros le vamos a aplicar una resistencia, que él despegue esto, que lleve la mano hacia arriba. Y si el paciente refiere dolor en esta prueba, entonces quiere decir que tiene lesionado el músculo subescapular. Esta es una prueba que se utiliza para evaluar si el paciente tiene algún tipo de pinzamiento del tendón del supraespinoso, por ejemplo. Si está pinzado, simplemente se le coloca al paciente en esta posición y que levante el brazo hacia arriba. Y si el paciente refiere a algún tipo de dolor, va a sentir dolor cuando el paciente realiza el movimiento más de 90 grados. Le va a doler allá al paciente. Más de 90 grados. Va a referir dolor. Este es el signo de Hacking. También si hay algún tipo de presión o compresión en el tendón del supraespinoso, se le coloca el brazo en esta posición, ¿sí? Y se dirige el brazo hacia arriba, acá, en esta posición, y nosotros levantamos el brazo. Y si el paciente refiere dolor aquí, entonces es positivo. El paciente tiene inflamado el tendón del supraespinoso. Este se llama una prueba, se llama el signo de Spitz. El signo de Spitz evalúa la porción larga del bíceps, otro músculo del manguito rotador que se encuentra acá.
Simplemente le pedimos que con la palma de la mano mirando hacia arriba y el codo extendido, se le pide al paciente que levante el brazo hacia arriba y nosotros aplicamos una resistencia. Y si el paciente refiere dolor al realizar esta prueba, entonces lo más seguro que tiene lesionado el tendón del bíceps. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, te estamos siguiendo. Bueno, voy a pausar. ¿Qué son los músculos del manguito rotador? Los músculos del manguito rotador pueden sufrir pinzamientos, que fue lo que vimos recién. Al realizar un movimiento, sufren algún tipo de pinzamiento en esa zona, ruptura, se pueden romper algunas fibras de este músculo, tendinitis cálcica, que es cuando el tendón, pues, ustedes ya habrán escuchado la terminología de tendinitis. La tendinitis es la inflamación del tendón. Y la tendinitis pasa por varias etapas. La primera etapa se llama tendinitis aguda. Es cuando los síntomas, ya sea dolor e inflamación, perduran durante 2 semanas. 2 semanas tiene esos síntomas, no mejora. A eso se le llama tendinitis aguda. La tendinitis subaguda es cuando los síntomas perduran entre 2 y 5 semanas. Y la tendinitis crónica, o también se le llama tendinosis, es cuando los síntomas perduran más de 6 semanas. Y si no mejora en esas 6 semanas, tenemos nosotros la calcificación del tendón. El tendón se calcifica ya. Y si nosotros realizamos algún tipo de movimiento de ese tendón o de ese músculo, ¿qué puede pasar? Ese tendón se puede romper. Eso es tendinitis cálcica. Y ahí tenemos la tendinitis bicipital, la capsulitis adhesiva, es cuando la cápsula articular se inflama y se pega, se agrega, todas esas estructuras se encuentran adheridas. Eso es capsulitis adhesiva. Artrosis glenohumeral, artritis reumatoidea y la artritis séptica, que es una artritis pero infecciosa. Luego tenemos acá el manguito rotador, ¿ves? Este es el músculo supraespinoso y esta es la porción larga del bíceps que está acá. El músculo manguito rotador, o sea, sobre todo, estas estructuras aquí pueden sufrir algún tipo de compresión acá, en esta zona. Este es la apófisis coracoides, este es la acromión, la clavícula, la articulación acromioclavicular, esto que está acá. Esto que está acá. Este es el músculo subescapular, esto que está acá. Entonces, alguna alteración en este espacio subacromial puede producir pinzamientos, los famosos pinzamientos, o también se le llaman impingement. Impingement quiere decir choque o pinzamiento. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. Bueno, vamos a conectarnos dentro de 5 minutitos.